Hola, bienvenidos, que Dios les bendiga, queridos hermanos en Cristo, hermanas en Cristo, les mando un afectuoso saludo de mi parte y de parte de toda nuestra iglesia. Sean ustedes bienvenidos. Saludamos a todos aquellos que se conectan de distintos países, de diferentes lugares. Agradecemos los mensajes que nos envían, agradecemos a Dios por la oportunidad de ser parte de sus vidas, en poder instruirles en la palabra de Dios, compartir la palabra semana a semana y a través del seminario bíblico en línea. Querida, amada iglesia, Iglesia Vida, la iglesia que tengo el privilegio de pastorear y de verles cada semana, gracias por sus oraciones, por nuestra iglesia, por el liderazgo y porque la palabra del Señor corra y alcance a muchas personas. Quisiera dar unos anuncios en este día antes de entrar al tema. Nuestra iglesia tiene un sistema en el que 3 semanas del mes nos reunimos en los hogares o a través de grupos de vida en línea, a través de Zoom. Por cierto, si alguien no tiene iglesia y quiere crecer en la fe, eres bienvenido a conectarte con nosotros. La forma ideal de empezar es a través de los estudios bíblicos de integración que da mi esposa Paola, que son un estudio precioso sobre la vida cristiana, qué es la salvación, cómo orar, cómo leer la Biblia, qué es la iglesia, cómo permanecer cuando hay desánimos, dificultades en nuestra fe y cómo compartir de Cristo con otras personas y cuáles son nuestros valores como iglesia. Y si estás anhelando saber cómo encontrar una iglesia sana, cómo crecer en tu fe, todos los jueves a las 7 de la tarde puedes conectarte en los estudios bíblicos de integración. Solo ve a tuiglesiavida.com. Y también para aquellos que quieren capacitarse en el seminario, estamos en www.seminariobiblicoenlinea.com y es una oportunidad que tienes de equiparte para servir al Señor, para conocer más de la Escritura. Y quisiera también recordar para aquellos que somos de casa, quizá algunos van a ver este video muchos meses después o años después de este anuncio, pero el siguiente mes, en el 19 de noviembre, tenemos una invitada muy especial desde Guatemala. Se llama Cristi Mota, ella es psicóloga y es consejera, tiene 4 libros que ha escrito y es una cantante que canta muy hermoso y va a compartirnos la palabra de Dios para las mujeres. Va a haber una conferencia especial para las mujeres, así que mujeres valientes, mujeres que quieren equiparse en la palabra de Dios y para enfrentar la vida con Cristo. No se te olvide, por favor, registrarte en línea en tuiglesiavida.com para que puedas asistir a esta conferencia súper especial este mes que viene. Bueno, vamos a entrar al tema de hoy y hoy quiero hablar acerca de la vida después de la muerte y de la esperanza viva que tenemos los cristianos. Esta semana que pasó para mí como pastor y para nuestra iglesia fue un tiempo difícil porque perdimos a una hermana en Cristo que muy querida, nuestra querida hermana María Luisa, que fue una mujer de fe, una mujer que mostró fidelidad al Señor, estaba siempre congregándose, dispuesta a servir a Dios. Impactó la vida de varios de los niños, incluyendo mi propia hija, porque enseñaba las clases de la Biblia. Y tristemente ella sucumbió en esta vida terrenal por el cáncer. Y el día de ayer tuvimos un tiempo doloroso pero precioso de celebración de su vida en la iglesia. Y de verdad que hay una diferencia grande cuando alguien muere con Cristo, a la desesperanza que hay cuando alguien muere sin Cristo. Y quisiera hoy hablar acerca de este tema tan importante de la vida después de la muerte, porque es un tema que a todos nos importa. Todos algún día vamos a morir. Tú vas a morir algún día. Vamos a ver a nuestra familia morir y es algo sumamente difícil y doloroso. Creemos que la muerte es el enemigo más grande que tiene el ser humano. La muerte es de las cosas más dolorosas que vivimos en este mundo. Y la vida después de la muerte es un tema controversial para los cristianos. Es un tema controversial porque existen diferentes versículos de la Biblia que nos dan diferente información acerca de la vida después de la muerte. Quiero antes que nada que recordemos que la Biblia no es solamente un libro, sino es un conjunto de libros. Es una biblioteca que tiene 66 libros que fueron escritos en un periodo de 1500 años por más de 40 autores diferentes y respondiendo a diferentes
situaciones o circunstancias que motivaron a los autores bíblicos inspirados por Dios para escribir. Y también hay que entender que la revelación de Dios es progresiva. O sea, Dios desde el inicio no reveló todo lo que nosotros quisiéramos saber o todo lo que necesitamos saber, sino que a través de los profetas, a través de los libros de la Escritura que fueron siendo escritos, inspirados por Dios, nos fue revelando más y más información acerca del futuro. También vemos que había un plan de salvación en Jesucristo, en el cual cuando llegó Cristo Jesús, Dios encarnado en esta tierra, cambiaron las cosas. Entonces vamos a entender que la revelación de Dios, hay diferentes aspectos que vamos a ver que parece que estuvieran en contra o que no se pusieran de acuerdo, y eso es lo que lo hace complejo. Vamos a preguntarnos, ¿produce la muerte una cesación de la existencia? Esto se conoce como el materialismo filosófico, es decir, que cree que todo lo que existe es nuestro cuerpo material y una vez que nuestro cuerpo muere y vuelve al polvo, ya no hay vida después de la muerte. Esto cree la gente que no cree en Dios, la gente que no cree que hay vida o que hay eternidad. O existe una continuación inmediata de la vida al momento de morir. Ahora, como cristianos también hay algunos que creen que la muerte es como un sueño. Ahorita vamos a ver esto, que cesa uno de existir conscientemente esperando la resurrección final. O existe una continuación inmediata de la vida al morir. ¿Qué sucede en el momento que tenemos un accidente y que nos desangramos o que el cerebro la sangre deja de oxigenar nuestro cerebro, nuestro corazón deja de latir, hay un ataque cardíaco masivo, sucumbimos ante una enfermedad o ante el cáncer? ¿Qué sucede? ¿Dormimos esperando la resurrección final o en ese momento vamos con el Señor? Y es allí donde hay diferentes interpretaciones. ¿Existe algún estado intermedio entre la muerte y la resurrección final de nuestro cuerpo? Sabemos que la Iglesia Católica Romana cree o enseña el purgatorio. La palabra purgatorio no existe en toda la Biblia, no existe el concepto del purgatorio. Fue San Agustín en una especulación si Dios daría la oportunidad a las personas que comenzó a entender esta posibilidad de esta idea. Y fue hasta Gregorio el Grande que se empezó ya a adoptar como una doctrina más recibida en la Edad Media. Pero en la Biblia nada nos dice acerca de un purgatorio en lo absoluto. ¿En qué consiste? Si hay un estado intermedio, es decir, en el momento en que morimos y estamos conscientes y estamos esperando que Dios nos dé un cuerpo glorificado, porque dice la Biblia que podremos ser como Jesucristo fue, así con un cuerpo glorificado. Jesús, cuando resucitó, no resucitó espiritualmente. Jesús resucitó físicamente. ¿Te acuerdas que Tomás en Juan capítulo 20 le dijo, no creeré si no meto mi mano en su costado o si no veo sus manos traspasadas? Y cuando Jesús se aparece a él, le dice, le invita a hacer eso y le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y Tomás cae de rodillas y dice, Señor mío y Dios mío, reconociendo la divinidad de Jesús, su poder. Jesús tenía un cuerpo físico, un cuerpo resucitado. Pero dice la Biblia que comió, dice que se apareció en medio de ellos y las puertas estaban cerradas. ¿Quién sabe cómo será este cuerpo? Lo que sí sabemos es que va a ser un cuerpo no sujeto a la decadencia de nuestro cuerpo, a la muerte de células y sujeto a las enfermedades. Va a ser un cuerpo glorificado. Ahora, ¿en qué consiste? Si hay un estado intermedio, ¿en qué consiste ese estado intermedio si lo hay? Vamos a tratar de responder algunas de las preguntas, no en una profundidad total, pero sí de una forma clara, de la forma más sencilla posible. Quiero que sepas que este es el programa de hoy para nuestra iglesia y también para gente que nos sigue, porque es un programa interesante. Si encuentras que es interesante este programa, te animo por favor a que lo compartas. Si no te has suscrito a tuiglesiavida.com o a carlosandresmoore.com, mi sitio de YouTube también, te animo por favor a que te suscribas también en mi página de Instagram de Carlos Andrés Moore, porque allí pronto vamos a hacer algunas pláticas
sobre versículos controversiales de la Biblia, así que vete suscribiendo si tienes Instagram. Y por favor suscríbete, ponle la campanita de suscripción a nuestro canal de Tu Iglesia Vida y a mi canal de Carlos Andrés Moore para que cuando salgan programas puedan notificarte que estamos en el aire y no te pierdas estas enseñanzas. Cuando encuentras una enseñanza que cautiva tu corazón, que responde preguntas que tenías, haznos el favor de recomendarlo con otras personas para que podamos bendecir a otras personas también. Bueno, en Génesis Dios crea al hombre, lo crea a su imagen y semejanza, lo toma del polvo de la tierra y sopla en él aliento de vida. Y Dios lo pone en un jardín muy bello, donde había todo tipo de frutos en esta historia bíblica. Y nos dice que Dios le permite comer de todos los árboles, tanto a Adán como a Eva, que hay en el huerto, excepto de un árbol que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y dice que el día que coma de ese árbol morirá. Entonces, vemos aquí en Génesis el capítulo 2, verso 7. Dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz. Cuando nosotros respiramos, ¿verdad? En nuestra nariz tomamos oxígeno, exhalamos dióxido de carbono. Y el aliento de la vida, necesitamos ese oxígeno para oxigenar nuestra sangre, para que llegue ese oxígeno a nuestro cerebro y mantenernos con vida. Y generalmente cuando morimos hay una última exhalación de esa última respiración que tuvimos. Y hay un aliento de la vida. El autor bíblico ve eso, que Dios es el que da la vida, que Dios es el dador de la vida, el que hace que tengamos existencia. Entonces vemos que Dios sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Por eso necesitamos a Dios en nuestra vida, porque Dios no es religión, Él es el que nos hizo para amarlo, para conocerlo, y en Él se encuentra la vida. Por eso si tú estás viéndonos hoy y no conoces o no tienes una relación personal con Dios, ¿qué esperas de buscarlo, de seguirle con todo tu corazón? Vale la pena seguir al Señor. Es muy bonito ver que aquí cuando dice, entonces el Señor Dios formó al hombre. La palabra hombre en hebreo es la palabra ha-adam. De ahí viene Adán y Eva. Adán, ha-adam. Y Adam es una palabra que significa también humanidad. Y a través de esta historia vemos la realidad de que Dios es el que crea la humanidad y Dios es el que da el aliento de vida a todo ser viviente para que nosotros podamos existir. Dios es el creador de la vida. Y dice que Dios formó al hombre, más que Adán, dice al hombre o a la humanidad, y del polvo de la tierra. Y cuando morimos, nuestro cuerpo se descompone, nuestras células se descomponen y nos volvemos polvo nuevamente, nos volvemos ceniza. Y dice que sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Lo interesante es que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y en hebreo la palabra es ha-adam, es hombre o humanidad, del polvo de la tierra es ha-adamá. Entonces ha-adam de ha-adamá. En hebreo, en español, en inglés, perdemos el sentido de lo hermoso y poético que es el texto hebreo. Entonces el hombre o la humanidad no se llamaba Adán, pero es una transliteración hasta nuestros días, pero lo que quería enfatizar es que el hombre fue tomado de la tierra y por eso su nombre es tierra o humanidad, y sopló en su nariz el aliento de la vida. La vida viene de Dios, lo vemos. En Génesis 3:22 vemos que el hombre cae en pecado. Satanás se personifica como una serpiente que tienta a Eva y Adán de pecar contra Dios. Siempre viene Satanás y tuerce las verdades de Dios. Con que Dios te ha dicho, ay sí, ¿a poco sí le vas a creer a lo que te dijeron, a lo que dice ese libro en la Biblia? Pero mira, tú tienes mejores maneras, pruébalo, tú lo necesitas. Y Satanás busca seducirnos a ir en contra de la voluntad de Dios. Y vemos que cuando el hombre peca contra Dios, se da cuenta que está desnudo. El pecado produce vergüenza, produce separación de Dios. Y dice que hay un diálogo interesante en Génesis 3:22. Ahora sí, en el capítulo 3, dice, no vaya a extender su mano y tome del árbol de la vida
y coma y viva para siempre. Fíjate qué interesante que había el árbol del conocimiento del bien y del mal, que el ser humano quiso ser como Dios. Ahí viene el pecado, el decir: Dios, quítate de mi vida, yo sé mejor que tú, yo quiero hacer las cosas a mi manera. Ahí es el origen del pecado, el querer vivir una vida fuera o lejos de la voluntad de Dios. Y estaba el árbol el árbol de la vida, que se simboliza, que se presenta como un árbol, que es un acceso a la vida eterna en la presencia de Dios. Entonces dice: no vaya a extender su mano, tome el árbol de la vida, coma y viva para siempre. De alguna manera, este árbol de la vida representa la posibilidad de tener vida eterna. Y dice: expulsó pues al hombre en el verso 24, y dice la Biblia que lo expulsó al este del huerto del Edén, y dice que puso querubines. Los querubines son seres que protegen la gloria de Dios, y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino al árbol de la vida. Qué interesante, porque el ser humano quiere la inmortalidad. Nos duele mucho la muerte a todos, y quisiéramos, ¿qué no haría el ser humano si hubiera una cura para no morir y pudiéramos ser inmortales? Si de por sí los hombres son tan malos, su corazón de continuo al mal, y roban y extorsionan y secuestran por tener un poco de dinero, ¿qué no haría el hombre malvado si pudiera vivir para siempre? Y el ser humano quiere caminar a encontrar ese árbol de la vida, a tener vida eterna, pero Dios pone un querubín, alguien que guarda su gloria. No podemos acercarnos a su gloria, que es la fuente de la vida eterna. Y vemos que una espada encendida. ¿Qué hace la espada? Pues la espada te mata. ¿Qué pasa si hay un espadachín o una persona dándole con la espada bien fuerte, y tú te metes en medio? Pues te va a cortar, te puede matar. Y una espada que da vuelta significa que no hay por dónde tú te puedas meter para ir al camino al árbol de la vida, porque esa espada está en todas las direcciones, no puedes entrar. Entonces el árbol de la vida, se supone que el que comía podía vivir para siempre, representa la vida eterna, y la expulsión de la presencia de Dios, los querubines y la espada encendida que gira en todas direcciones, representa que los seres humanos estamos expulsados de la presencia de un Dios perfecto, justo y santo, y que tenemos inaccesibilidad total. Está truncada la posibilidad de que nosotros, por nosotros mismos, lleguemos a tener la vida eterna en la presencia de Dios que solo Él nos da. Bien interesante, ¿verdad?, analizar este texto. Por eso es que el apóstol Pablo en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra destituido significa que estamos dejados fuera de la presencia gloriosa de Dios, expulsados de su presencia. Así que estamos condenados. Por eso dice: la paga del pecado es muerte. Dice en Romanos 6:23. Dice: pero la dádiva de Dios, o sea, lo que Dios nos ha dado como un regalo en Jesucristo, es vida eterna. ¿Cómo podemos accesar esa vida eterna? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, es interesante porque vimos desde Génesis cómo Dios nos creó del polvo de la tierra, que es a donde cuando morimos nos convertimos en polvo. Algunos me preguntan: pastor, ¿qué pasa si incineramos a un familiar? ¿Es eso permitido por Dios? Bueno, podemos preguntarnos: ¿qué pasa si una persona muere en un incendio? ¿Acaso ese cuerpo ya se perdió? ¿Hay cesación de la vida cuando Dios dice que en Jesucristo Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá? Entonces, aquí, por ejemplo, donde vivimos en Estados Unidos, hay una diferencia drástica en el precio que se paga por una incineración, en el precio que se paga por un funeral. Estamos hablando que cuesta alrededor de 5 a 6 veces más costoso. La realidad es que la mayoría de las familias vivimos al día. Cubrimos nuestros gastos, nos llega nuestro cheque de nuestro trabajo y volvemos a cubrir nuestros gastos. Y muy poca gente tiene ahorros como para hacer un entierro. Entonces cada vez eso es más costoso. Entonces definitivamente no hay nada contra la palabra de Dios o que Dios reprenda
porque se practique la incineración, porque de todas maneras vamos a volver al polvo. Polvo somos y al polvo volveremos, y la incineración lo que hace es acelerar ese proceso y quedan las cenizas de nuestro cuerpo físico. Entonces en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado, el darle la espalda a Dios, produjo la muerte. Dios es el autor de la vida, pero la dádiva de Dios, lo que Dios nos da gratuitamente por su misericordia en Jesús, es la vida eterna. En Apocalipsis 2:7 ya vimos lo que era Génesis. El inicio, Dios crea al hombre, sopla aliento de vida, el hombre vuelve al polvo, el hombre ya no tiene accesibilidad al árbol de la vida. ¿Y qué pasa? Que viene Cristo y a través de Cristo hay salvación, y nos vamos al último libro de nuestras Biblias, al libro de Apocalipsis, al libro de Revelación, al último libro. Comenzamos con Génesis, el libro del principio, y terminamos con el último libro, la revelación final de Jesucristo sobre la necesidad de la iglesia de perseverar en medio de circunstancias difíciles, esperando la venida de Cristo. Y al final en Apocalipsis 2 dice, 2:7, Jesús da un mensaje a la iglesia de Éfeso y les dice: al que salga vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Nuevamente vemos que aparece el tema de Génesis, donde vemos ahora un paraíso de Dios, la presencia de Dios. Y en ese paraíso se encuentra el árbol de la vida. Otra vez, el árbol de la vida, ¿qué pasaba? El hombre iba a tomar del árbol de la vida y podía vivir para siempre. El árbol de la vida representa la vida eterna en la presencia de Dios. Entonces dice, al que salga vencedor le dará a comer del árbol de la vida, pero qué interesante porque le habla a una iglesia y le dice el que salga vencedor. Y eso muestra que sí somos salvos, pero Dios quiere que nosotros perseveremos en la fe hasta el fin, que salgamos vencedores, sobrepasando en nuestras vidas desánimos, malos ejemplos, sufrimiento, persecución. Y si salimos vencedores y continuamos y perseveramos en esa promesa de salvación que Dios nos ha dado, la Biblia dice que nos dará a comer el árbol de la vida eterna. En Apocalipsis 22:2, en el último capítulo de Apocalipsis, dice: y estaba el árbol de la vida en el trono de Dios, del cual salía un río que sacia nuestras vidas, la presencia de Dios, y allí estaba el árbol de la vida. Y las hojas del árbol de la vida eran para la sanidad de las naciones, para la sanidad de todo el mundo, de todos los que han sido salvos en Jesucristo. Y dice, ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero, el trono de Dios y de Jesús como Rey en su humanidad, estarán allí, y sus siervos les servirán. Y dice que le veremos cara a cara al Señor cuando estemos en su presencia. Entonces el árbol de la vida, del cual el hombre fue expulsado en el Edén, en el jardín del Edén, vemos al final de los tiempos, en el paraíso de Dios, en la presencia de Dios, que los que han sido salvos en Cristo y han perseverado en la fe, tienen acceso al árbol de la vida. Y Apocalipsis 22:14, casi de las últimas palabras, una de las últimas, dice: bienaventurados los que lavan sus vestiduras, los que mantienen una vida limpia en Jesucristo, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad, la nueva Jerusalén, o sea, el reino de Dios con su pueblo, y la ciudad restaurada por Dios, que Dios tenía en su corazón para tener un pueblo suyo que le adorara. Pero qué interesante, porque Génesis comienza con el hombre expulsado del árbol de la vida y Apocalipsis termina con la posibilidad de vida eterna, de un vencimiento de Dios sobre la misma muerte en nuestras vidas. Bueno, el Antiguo Testamento, algo interesante es que cuando uno comienza a leer los 5 primeros libros de Moisés o en Génesis, quizá nos gustaría ver que Dios dijera, no, y después habrá un juicio y vendrá el infierno, o hay la posibilidad de los que sean fieles a Dios por la fe y continúan en obediencia a Dios, que estén en el cielo. Pero Génesis no dice nada del cielo o del infierno. Lo que los 5 primeros libros de Moisés hablan es acerca de la vida y la muerte. Constantemente que escojamos la vida, que es la obediencia a Dios, y que la desobediencia a Dios es la muerte. Hasta el libro de Proverbios dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es un camino de muerte.
En Deuteronomio 30:15 es un ejemplo. Dice, mira, yo he puesto hoy delante de ti, le dice Dios a su pueblo, la vida y el bien, la muerte y el mal. Y Dios quiere que elijamos el bien y la vida, que sigamos al Señor con obediencia y vivamos vidas en obediencia a su voluntad. Entonces, y Dios lo sigue haciendo en nuestros tiempos. Él nos invita a buscarle y nos dice que si le buscamos podemos tener vida. Darle la espalda a Dios, la paga del pecado es la muerte. Una consistencia bíblica de parte de Dios es que lo que nos revela en su palabra es que los muertos van al Seol. Constantemente el Antiguo Testamento habla del Seol, esta palabra hebrea, que es el lugar donde van los muertos. Y en el Nuevo Testamento esta palabra se traduce como la palabra Hades. Viene del idioma griego, se utilizó el idioma griego para escribir el Nuevo Testamento. Y en el griego, en la mitología griega, el Hades era el lugar de la residencia de los muertos. Se utiliza esta palabra del lenguaje al escribir el Nuevo Testamento, traduciendo la palabra Seol. Y es solamente el lugar donde van los muertos, y esto se dice numerosas veces en el Antiguo Testamento. Se describe la muerte como ir a dormir, como estar durmiendo. Mira, dice en Primera de Reyes 2:10, y durmió David con sus padres y fue sepultado. O sea, en Reyes no dice y fue David al cielo, pero nos dice y durmió. Porque cuando morimos en nuestro funeral, generalmente cuando es un cuerpo presente, vemos que el cuerpo no se mueve, como si estuviéramos dormidos también. Y de ahí viene la imagen para un eufemismo, para no usar la palabra está muerto, está dormido, duerme. Porque descansa de sus obras, está sepultado. En Deuteronomio 31:16 el Señor dijo a Moisés, mira, tú vas a dormir con tus padres, o sea, vas a morir igual que tus padres murieron. Y en aquel entonces se acostumbraba poner a las personas en sepulcros familiares donde estaban enterrados uno junto al otro. Hasta el día de hoy se acostumbra en algunos panteones a hacer esto. Algunas personas lo hacen, aunque con el movimiento de tantas personas que se mudan en nuestro tiempo es bien difícil, porque hay una persona enterrada en una ciudad, otra en otro lugar. Desde ese punto de vista, a veces la incineración es más práctica. Primera de Samuel 2:6 dice, el Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seol y hace subir. Y hay que ver ahí la traducción en el hebreo, pero es interesante, ¿no? Porque puede ser un despliegue de que Dios puede dar resurrección, si es que ese es el sentido de lo que dice el hebreo. Pero en este pasaje se está dando a entender de que Dios permite la muerte de las personas y al final de cuentas nos toca a todos responder a la muerte que Dios ha establecido como parte de nuestra humanidad separada de Él, la muerte. Y es bajar al Seol, al lugar donde van todos los muertos. Ahora, gracias a Dios que hay esperanza y que la Biblia no dice, aunque hay pasajes, hay un pasaje en Job y otro en Isaías que se cuestiona sobre, y otro en Eclesiastés, 3 pasajes, que hablan acerca de qué pasa con los muertos nada saben, y son pasajes sapiensales como Eclesiastés, que se ven desde la perspectiva de lo que el ser humano percibe, que uno sabe que los muertos se mueren y ya no vuelven jamás a platicar con nosotros o a decirnos algo, o su cuerpo no vuelve a levantarse. Entonces, pero gracias a Dios que en Daniel empezamos a ver destellos de esperanza de la resurrección. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna, pero otros para vergüenza y confusión perpetuas. O sea, aquí Daniel nos está diciendo que una vez que todos nosotros muramos, va a haber un tiempo en el que se van a levantar del polvo de la tierra. O sea, ya tu cuerpo descompuesto, muerto, habla de una resurrección, que se van a levantar y unos van a ser levantados para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetuas. Ahora, en Job capítulo 19, verso 25 al 27, hay un pasaje hermoso que escuchamos muchas veces en funerales que nos da mucha esperanza. Job era un hombre justo delante de Dios, que Satanás tocó su vida bajo una enfermedad, perdió a su familia. Es una historia, Job, muy triste, trágica, que nos pone a reflexionar acerca de por qué a veces
permite Dios que los justos sufran cuando son justos y no han vivido la vida de una persona malvada. Y al final de todo el libro, Job entiende que él no puede cuestionar a Dios, que Dios es infinitamente más sabio, y termina diciendo: de oídas te había escuchado, Dios, pero ahora mis ojos te ven. Y esto, hermanos, es bien cierto. Cuando pasamos por momentos de dificultad, de tristeza, de agonía, de tribulación en nuestra vida, es cuando más buscamos a Dios, cuando más nos acercamos a Dios. Y a través de esos momentos es cuando conocemos a Dios más que a través de los momentos felices y buenos. Y Job, aunque hay un cuestionamiento sobre a poco el hombre te va a alabar, puede volver a vivir, en este Job, en el capítulo 19, dice: yo sé que mi Redentor vive, que aquel que va a vindicar mi vida, que me va a rescatar, que va a mostrar que yo no estoy pagando el precio de mis pecados con todas las calamidades que me vinieron. Dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel. Fíjate que habla del cuerpo material físico, que la piel, su cuerpo, su carne, se va a podrir, se va a volver polvo, se va a desechar. Dice: yo sé que desecha esta mi piel, pero qué interesante, porque su piel ya fue destruida y deshecha. Pero dice: en mi carne, no dice en mi espíritu, y esto está bien interesante, dice: en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. O sea, si tus ojos ya se pudrieron, ¿cómo vas a ver a Dios si no tienes ojos físicos, materiales? Si no tienes una mente para pensar cómo es que existe el ser humano. Bueno, la Biblia nos dice que sí, que hay un alma que Dios pone en nosotros, un soplo de vida, su espíritu, su aliento de vida, y el alma es el ser interior del ser humano, donde están nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros razonamientos, nuestro corazón. A veces la Biblia habla de las entrañas o del corazón cuando habla de los sentimientos y del ser interior o del alma. Entonces dice: después de deshecha esta mi carne, mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. Yo lo voy a ver, dice Job, aunque mi corazón desfallece dentro de mí, aunque ahorita estoy desfalleciendo del dolor, de la enfermedad, de la agonía, de la injusticia que me ha venido, mi esperanza es saber que tengo un Redentor, que aunque mi carne se deshaga, yo lo voy a ver y Él me va a volver a dar vida. Aquí está hablando de una resurrección física, de confianza en Dios, y es un pasaje precioso que muchos han puesto en sus funerales o en sus tumbas, los que han sido sepultados, que han conocido al Señor. Bueno, Lucas 14:14 dice: Jesús está hablando de cuando nosotros hacemos acciones por aquellos que no pueden pagarnos las cosas buenas que hacemos por ellos. Y evidentemente para Dios las obras sí son importantes, pero no es las obras por sí solas las que salvan al ser humano, sino es la fe. Siempre ha sido por la fe. Dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios y le obedeció a Dios y fue contada su fe por justicia. Su fe, su fidelidad a Dios, su confianza en Dios, Dios tomó a Abraham como un hombre justo. Y obviamente dice Santiago que la fe sin obras es muerta. Una fe que realmente existe es una fe que obedece a Dios y que camina en la voluntad de Dios. Y dice Jesús: serás bienaventurado, pues serás recompensado en la resurrección de los justos. Jesús nos dice que hay una recompensa en un día en que habrá una resurrección de los justos. Lo mismo que decía Daniel, que muchos que duermen se levantarán del polvo de la tierra, algunos los justos para vida eterna. Entonces, en Juan 11:24, ¿por qué apunto esto? Porque estos pasajes que les estoy compartiendo, queridos hermanos en Cristo, queridos amigos, parecen que están indicando un día de resurrección al final. O sea, no ahora, sino al final. Vemos aquí en el siguiente versículo, Juan 11:24, que cuando Lázaro murió y Jesús lloró por la muerte de su amigo Lázaro, estaban Marta y María, amigos de Jesús, junto con que era una familia de 3 hermanos, amigos de Jesús.
Y Marta le contestó a Jesús, yo sé que resucitará mi hermano Lázaro en la resurrección en el día final. Te fijas que aquí hay una creencia en el pueblo de Dios basada en las Escrituras de que la resurrección será hasta el día final. Y es por eso que cuando tú vas o has escuchado de los adventistas del séptimo día, que es un movimiento restauracionista, o sea, que tratan de restaurar a la iglesia, que comenzó en el siglo XIX, ellos comenzaron con una profecía falsa en 1844, creyendo que Cristo iba a volver en esa fecha, y se empezó a formar un movimiento que esperaba esa venida de Cristo. Y hubo un hombre que se llamó José Bates que empezó a enfatizar la necesidad de guardar el sábado en vez del domingo, y vinieron con la creencia de que hay un juicio investigatorio al final de los tiempos y que Cristo terminó de entrar al lugar santísimo en el cielo hasta 1844. Esto no es correcto, no es sana teología bíblica, no es doctrina sana. Pero el punto es que los adventistas creen en que dormimos en el sueño del alma hasta la resurrección final. Entonces, yo he escuchado adventistas que dicen, no, es que en un funeral decimos, ya está con el Señor, pero en realidad no, duerme hasta la resurrección final. Ahora, no te vayas de este programa, está muy bueno estos puntos, porque vamos a explicar a la luz de la Biblia cuál es el consenso total de toda la Biblia. No podemos solo tomar unos versículos, sino que hay que entender lo que otros versículos dicen y acomodarlo de tal forma que tiene sentido. Ahora, en Juan 11:24 aquí vemos que había un día final de resurrección. O sea, Marta no dijo, yo sé que ya Lázaro está con Dios, sino yo sé que resucitará en la resurrección final. En Hechos 24, 14 al 15, dice el apóstol Pablo, dice, yo sirvo al Dios de nuestros padres, teniendo la misma esperanza que nos dieron los profetas, acaba de decir, en Dios que estos también abrigan de que ciertamente habrá una resurrección, tanto de los justos como de los injustos. Pablo hizo eso por un tribunal que lo quería condenar por ser cristiano, por predicar, porque sabía que estaba en ese tribunal, había fariseos y había saduceos. Los fariseos eran un grupo religioso en el tiempo del primer siglo de Jesús y del apóstol Pablo, que buscaban guardar todos los aspectos de la ley de Dios que pudieran para agradar a Dios y creían en la vida después de la muerte, en la resurrección. Los saduceos, por su parte, generalmente venían del sacerdocio, descendientes de los levitas, de Aarón, y ellos pensaban, este partido religioso saduceo, que no había resurrección de los muertos, precisamente porque el Antiguo Testamento no es tan claro en constantemente hablar del cielo y hablar del infierno. Entonces, los saduceos no creían en la resurrección, los fariseos sí. Y cuando Pablo dice esto, hay una división y todos los fariseos pues empiezan a apoyar a Pablo porque ellos creen en la resurrección, igual que Pablo cree en la resurrección. Pero fíjate cómo Pablo dice que habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos al final, ¿no? Así como lo dice Daniel capítulo 12, verso 2. Y luego en Juan 5, 28 al 29, nada menos que del mismo Señor Jesucristo vemos, dice, no se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Me acuerdo cuando en Filipenses 2:5 dice que Jesús, 5 al 11, que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se vació de sí mismo, de su posición divina, Jesús, no de su divinidad, sino de su posición de autoridad. Y dice que tomando forma de siervo se hizo semejante a los hombres y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice, por lo cual tuvo un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Dice, de los que están en los cielos, todos los seres creados por Dios, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, los que están en el cielo, los que están en la tierra, los que estamos vivos y los que están debajo de la tierra. ¿Quiénes están debajo de la tierra? No está hablando de los gusanos, ni de los animales subterráneos, ni de los topos. Está hablando de todos los que ya han muerto y que han sido sepultados.
y dice para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Ahí está hablando Filipenses de esa resurrección final, que alguien ahora puede decir, yo no quiero saber de Cristo, o me gusta mi pecado, o yo no quiero eso de la religión. Si se murió, se amoló, porque la Biblia habla de que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Por eso alguien dice, puedes confesar a Jesús ahora como tu Salvador, o algún día tener que doblar tus rodillas en vergüenza delante de Él como tu juez. Entonces, dice que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, dijo Jesús. Y dice el verso 29 del capítulo 5 de Juan. Y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Te fijas, pone Jesucristo, nuestro Señor, la resurrección como algo futuro, así como lo hace Daniel. Y esa es la consistencia que vemos en la Escritura, que la resurrección, el día final, el día de resurrección es más adelante. Entonces nos preguntamos, bueno, entonces cometimos un error al decir que mi padre falleció y está ahora con el Señor, y eso lo creo. Entonces estoy equivocado en pensar que mi padre está ahora presente al Señor porque todavía no ha llegado el día final de la resurrección, y eso significa, porque dice que los que hicieron lo bueno saldrán, oirán su voz y saldrán a la resurrección de vida. Entonces, ¿acaso mi papá duerme en la tierra esperando ese día final de resurrección? Pero quizá para él es un abrir y cerrar de ojos porque muere y al momento de abrir los ojos ya está en la presencia de Dios. ¿Será así? ¿Eso es correcta la doctrina adventista del sueño del alma? ¿O hay vida inmediata al nosotros partir de este mundo? Ya estamos conscientes. No te vayas, qué interesante, ¿verdad? Por eso es que hay controversias en ciertas doctrinas bíblicas. En Hebreos 9:27 se reafirma, está establecido que los seres humanos mueran una sola vez, no hay 2 muertes o 3 muertes, una sola vez, ni hay reencarnación tampoco. Y después de esto, el juicio. Y la pregunta es, ¿después de esto qué? ¿Después de la muerte? ¿Pero es algo inmediato, que morimos e inmediatamente somos juzgados? ¿O es algo que dormimos y después de esto va a haber una resurrección y un juicio? Bueno, vamos a continuar. En Romanos 2:5, por eso Pablo nos exhortaba por ese juicio de Dios venidero, de que nos volvamos a Dios, y hablaba del religioso que cree que guarda la ley, el judío religioso que cree que guarda la ley de Dios, pero en su corazón hay cosas que no son agradables a Dios, y Dios le da oportunidad de arrepentirse, pero él se endurece y dice, no, yo voy a seguir en mi pecado. Y Romanos 2:5 dice, por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira o el enojo santo justo de Dios para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ok, el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 verso 16 dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pablo está hablando de que estamos anhelando y esperando que Cristo va a volver en algún periodo de la historia que Él ha determinado, que Él va a irrumpir en nuestra historia nuevamente, pero vendrá ahora sí como rey, y que para reinar y para juzgar la maldad y para que estemos nosotros, los creyentes, para siempre con Él, pero no sabemos el día ni la hora. Y Pablo dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, porque los tesalonicenses tenían temor de qué pasó con aquellos que ya murieron y que murieron antes de la venida de Cristo. Y Pablo dice que nosotros no nos vamos a adelantar a ellos porque ellos serán los primeros en resucitar. Entonces vemos este texto y decimos, chanfles, como dicen los mexicanos. Creo que eso venía de Chespirito, de este programa famoso de la televisión mexicana, pero decimos, wow, entonces esto significa que los adventistas tienen razón de que los muertos duermen en el sueño del alma, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Pues no se supone que ya estaban resucitados con Dios al momento de morir. No te vayas, no te despegues, porque vamos a aclarar esto. Y dice, entonces nosotros los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos y así estaremos ya todos para siempre con el Señor. Bueno, si solo tuviéramos esos pasajes, pensaríamos que morimos,
dormimos hasta el día final de la resurrección y que la doctrina adventista tiene razón porque se basan en la Biblia. Y ese es el problema cuando hay controversias doctrinales, que todos usan la Biblia, pero hay varias reglas de interpretación. Hay que verlo cada versículo en su contexto, qué es, de qué está hablando, qué está diciendo, y verlo a la luz de toda la revelación de Dios en la Escritura. Bueno, en 1 Samuel 28 vemos un pasaje del pecado de Saúl que Dios terminantemente prohibió que no consultemos a los muertos. Saúl, sabiendo que era algo prohibido por Dios, se ve sin Samuel, que ya falleció, y va y consulta a una espiritista, una medium, una bruja en Endor, la bruja de Endor, y le pide que haga traer a Samuel de la muerte. Y cuando aparece Samuel, hasta la misma adivina se asusta, se espanta, y es un pasaje que decimos, ¿y por qué Dios permitió esto? Y viene Samuel y le da un juicio de parte de Dios. Ahora, es algo extraordinario donde Dios permitió que de alguna manera Samuel fuera a donde estaba Saúl y le diera un mensaje de parte de Dios. Entonces, en este caso, vemos que Samuel estaba vivo en alguna manera y no estaba totalmente dormido en el polvo de la tierra esperando alguna resurrección, algo parecido con la parábola del rico y el Lázaro en el libro de Lucas. Y dice, ¿podré hacer que vuelva mi hijo muerto?, decía David. Yo iré a él, pero él no volverá a mí. Puede ser una simple alusión a que David dice, yo voy a morir y me voy a unir con él en la muerte, pero es imposible que él pueda volver a vivir. Puede ser que hasta ahí queda la cosa. O puede ser que David está diciendo y creyendo en una vida después de la muerte y dice, yo al morir voy a ir a mi hijo muerto, pero ahorita en vida él no va a poder volver a mí. Puede ser cualquiera de esas interpretaciones. En 2 de Timoteo 1:10, evidentemente hay algo que sucede cuando Cristo ya viene y muere en el Calvario, en la cruz por nosotros, y el velo del templo, dice en el libro de Mateo, se rasgó en dos de arriba abajo, y ahora el ser humano tiene acceso a la presencia de Dios. Dice 2 de Timoteo 1:10 que ahora ha sido manifestada la salvación por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte. ¿Qué hizo Jesús en su venida? Puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida. ¿Y qué cosa? La inmortalidad. El árbol de la vida que vemos en Apocalipsis, que el ser humano no podía alcanzar porque fue puesto una espada, que era imposible que el hombre tomara la vida eterna en la presencia de Dios. Pero Jesús, con su muerte y resurrección, sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, por medio del mensaje de las buenas noticias, que puedes tener vida eterna si te arrepientes de tus pecados y crees en la obra de Jesús por ti. Si no lo has hecho y estás escuchando esta enseñanza, ¿qué esperas de entregar tu vida a Jesús? En 1 Corintios 15:21 dice, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Entonces, cuando Cristo viene, muere, resucita, es una forma poderosa donde Él dijo en la cruz, consumado es, he terminado la obra que vine a hacer, pagué los pecados, llevé los pecados del mundo, y decía Juan que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y con su resurrección trajo la posibilidad de la resurrección para todos los que creen en Él. Entonces, ¿puede el alma vivir sin el cuerpo?, nos preguntamos. Podemos, porque la gente que no cree en Dios y que cree que solamente somos como animales, que tenemos un cuerpo y se muere y se acaba todo, ¿puede el alma, nuestro ser interior, mi yo, o sea, si ahorita nos cambiaran de cuerpo, si tú te vieras en el cuerpo de un viejito o de un niño de 4 años y tuvieras la misma conciencia, la misma mente, historia de lo que has vivido, aunque estuviéramos en otro cuerpo, sería algo rarísimo, pero tendríamos todos nuestros recuerdos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, seríamos exactamente la misma persona que somos ahora, aunque nos viéramos diferentes. Eso es el alma. El alma es tu ser, tu yo interior, quien realmente eres, independientemente de cómo te ves y del cuerpo que tienes. Si estás gordo, si estás flaco, si eres chaparro, si eres alto, es quien tú eres, el alma que Dios te dio.
En Eclesiastés 12:7 dice, entonces el polvo volverá a la tierra como lo que era. Lo que observamos, la gente muere, nos volvemos polvo. Y el espíritu, el aliento de vida, vuelve a Dios, que fue el que lo sopló y lo dio. La vida tuya y la mía es un soplo de Dios, es un regalo de Dios que Dios nos hizo, nos dio aliento de vida para existir. Y morimos y el cuerpo vuelve al polvo, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Habla como de dos sustancias, obviamente, que conviven en nuestra identidad como personas que tenemos un cuerpo físico. Y dice en Hechos 7:59, cuando Esteban, uno de los siervos de Dios, estaba muriendo apedreado por religiosos que lo estaban apedreando, dice, mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Qué le estaba diciendo Esteban a Jesús? Le estaba hablando a Jesús y le decía, recibe mi ser interior. O sea, yo voy a morir, me van a matar con estas pedradas, me voy a desangrar, me va a doler, estoy siendo golpeado, me duelen estos golpes, pero Señor, recibe mi espíritu. O sea, mi cuerpo se va a desangrar, mis cráneos, mi sangre va a dejar de oxigenar mi cerebro, voy a morir. Pero tú, Señor, vas a abrazarme y recibirme mi espíritu. O sea, aquí habla, no dice Esteban, Señor, en la resurrección final resucítame, ¿verdad que no? Sí hay una resurrección final, dice la Biblia. Y más adelante vemos con Pablo que va a haber un cuerpo resucitado, un cuerpo glorificado. Pero aquí Esteban no dice, Señor, en la resurrección final acuérdate de mí. No, le dice, recibe mi espíritu. O sea, Esteban estaba muriendo y lo que le pedía a Jesús es que recibiera su ser. Que evidentemente habla de una vida espiritual instantánea al momento de morir. Qué interesante. Y vamos a ver Lucas 16:22 al 24. Es una parábola que Jesús contó. Y esta parábola es muy controversial porque las parábolas de Jesús son ficticias. Algunos dicen, no, pero está utilizando nombre de una persona correcta, de una persona real. Está diciendo que se llamaba Lázaro. El problema es que el Lázaro en su idioma puede significar aquel a quien Dios ayuda. Y puede ser un personaje ficticio, así como la parábola del buen samaritano, de un hombre de Samaria, de un samaritano que mostró amor por una persona que fue robada y golpeada, cosa que el escriba y el sacerdote no mostraron, y para dar una enseñanza de que tu prójimo es aquel que Dios pone en tu camino, que necesita ayuda y que muestra amor, el que es obediente a Dios. Y aquí en esta parábola nos está mostrando que mientras hay vida, hay esperanza y que no siempre nos debemos dejar guiar por las apariencias. A veces puede haber una persona que se ve rica y próspera, pero que su vida no ha sido fiel a Dios, no ha creído a Dios y no ha sido obediente a Dios. Y puede haber una persona como Lázaro que comía las migajas de la mesa del rico y sin embargo se encontró al morir en la presencia de su padre Abraham. Abraham era el padre de la fe, es el padre de la nación de Israel. Dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios y fue contado como un hombre justo. Y dice la versión Reina Valera de la Biblia que fue al seno de Abraham o a la presencia donde Abraham está, o sea, la presencia de Dios. Entonces dice que un día el pobre murió y los ángeles lo llevaron a sentarse a comer al lado de Abraham. Qué interesante, porque ya no hay cuerpo físico, pero habla de una comida, de un banquete, está hablando de celebración, de gozo, de alegría. Dice la Biblia que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y pues los ángeles celebran y uno se pregunta si los que están en la presencia de Dios también se enteran y pueden celebrar eso. Pero bueno, el rico también murió y fue enterrado. Y mientras el rico sufría en el lugar, o sea, fue enterrado su cuerpo ya no tenía vida, pero dice, mientras el rico sufría en el lugar donde van los muertos, en el Hades, en el Seol, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham, o sea, ve que lo pudo ver en el otro lado, y a Lázaro sentado a su lado. Entonces gritó, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua porque estoy sufriendo mucho en este fuego, en este lugar de tormento. Es una parábola.
¿Será que Jesús estaba contando una historia verdadera? ¿Será que Jesús estaba contando las cosas como realmente son? Que al morir los justos, los que están, en este caso Cristo, todavía no había muerto por nuestros pecados y resucitado, pero va a la presencia donde van los justos, de alguna manera en un estado intermedio, que todavía no es el cuerpo físico que tenemos resucitado y glorificado, pero que Dios permite una existencia espiritual, así como Esteban que dice, recibe mi espíritu. O puede ser solo una parábola que no nos da más información más que la necesidad de estar preparados, sabiendo que mientras hay vida hay esperanza, porque en la parábola se ve que tienen a los profetas y tienen a las personas que les hablan, que los escuchen a ellos. Aunque volviera de la muerte Lázaro, no se arrepentirían sus hermanos del rico. Bueno, el alma puede vivir sin cuerpo. Sí, Señor. Como cristianos vemos a la luz de la revelación plena de Dios del Nuevo Testamento, vemos en 2 de Pedro 1:14, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, dice Pedro, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo. Pedro, sabiendo que iba a morir pronto, dice que él iba a ser separado de su cuerpo terrenal. O sea, Pedro no dice, mi sepultura y mi espera de la resurrección no tardan. No, Pedro dice, la separación del cuerpo terrenal es inminente. Entonces vemos que hay vida inmediata, conciencia inmediata del alma, al momento de nuestro corazón dejar de latir o de tener muerte cerebral y muerte corporal y física de todo nuestro cuerpo. Hay 3 importantes pasajes que nos dan claridad y paz en el alma para poder saber que tus familiares que murieron en Cristo, y eso es importante, por eso mientras hay vida, hay esperanza, y hay que hablarle a nuestros familiares de que Dios les ama, de que se necesita tener una relación personal con Dios a través de Cristo, porque nuestros pecados nos condenan a la eternidad sin Dios, la paga del pecado es la muerte, pero si queremos tener vida eterna se encuentra en Cristo Jesús, que hay que arrepentirse y seguirle. Bueno, el primer pasaje que quiero compartir está en Lucas capítulo 23, verso 42 al 43, y dice que estaba un ladrón en la cruz. Había 2 a los lados del Señor, uno se quejaba y atacaba a Jesús y se burlaba, y el otro le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, en verdad te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Ha habido gente que ha tratado de cambiar la gramática griega y decir que le dijo Jesús, en verdad hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso algún día. Pero los expertos gramáticos del griego, la construcción gramatical, la traducción correcta es la que hemos tenido en nuestras Biblias. Que Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No le dijo Jesús, no te preocupes, en verdad te digo que en la resurrección final vas a estar conmigo algún día. No, le dijo, Jesús se lo dijo de una forma enfática. Ciertamente te digo, de cierto te digo, ciertamente, verdaderamente, en verdad te digo. Una forma enfática y total de confianza. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo que vemos es que este criminal no merecía el perdón de Dios, pero se arrepintió, reconoció que él merecía estar ahí, que Jesús era justo en el versículo anterior, y voltea a ver a Jesús y le dice, acuérdate de mí. Recuerda que aquí reconoce que Jesús tiene un reino, que es el hijo de David que viene a reinar algún día con poder, y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y le dijo Jesús que hoy mismo estaría con él en el paraíso. Jesús no mintió. Este pasaje nos muestra que aquella persona que pone su fe en Cristo Jesús puede tener la confianza no de esperar una resurrección allá quizá dentro de 3,000 o 5,000 años o el día que Cristo decida poner fin y venir, que podría ser en 1 año o en 5 meses o en 3 meses o podría ser en 10 o en 20, 30 años o en 1000. Eso depende de Dios en su sola potestad. Pero lo que sí sabemos es que los cristianos vivimos expectantes y tenemos que vivir preparados para la venida del Señor o para enfrentar la muerte, sabiendo que la muerte no te avisa cuando llega y que necesitamos estar preparados. Y la Biblia dice que podemos tener esa confianza de que al morir estamos con el Señor. Dice en 2 de Corintios 5:1, ese es el segundo pasaje, dice, porque sabemos
que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, donde vivimos, está hablando de nuestro cuerpo, como si fuera una tienda, acuérdate que Pablo hacía estas tiendas con pieles, dice, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. ¿Qué dice Pablo? Que si esta tienda terrenal es destruida, Dios tiene para nosotros una mucho mejor vivienda. Es un edificio no hecho por manos, glorioso, de Dios en los cielos, la presencia de Dios. En Juan 14:1 Jesús había dicho, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre o en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas, muchas habitaciones, muchos lugares donde van a poder vivir. Si no fuera así, si no hubiera vida después de la muerte y te mueres y se acaba todo, dice Jesús, ya se lo habría dicho a ustedes. Pero voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Gloria a Dios por esa promesa de Dios. Jesús dijo, si no hubiera vida después de la muerte, se los habría dicho. Pero dijo, hay muchos lugares donde habitar y vivir en la casa de mi Padre. Y porque ustedes me siguen y me aman, voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Es una promesa preciosa. Y Pablo continúa esta verdad aquí en 2 Corintios 5 y dice, si esta tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Y continúa diciendo, por tanto, ese es el segundo pasaje. El primero es el ladrón en la cruz, que Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El segundo es, por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Preciosa promesa. ¿Qué dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5, 8? Que cobramos ánimo porque si nosotros llegásemos a morir, vamos a estar ausentes de este cuerpo. Y no dice Pablo, y estaremos en el sueño del alma esperando la resurrección final. No, dice, estamos ausentes del cuerpo, pero presentes al Señor. Y esa es la promesa, que si tú y yo pasamos por una operación en el hospital y tenemos a Cristo en nuestra vida y le amamos y le seguimos, podemos saber que al momento de partir, si hay un accidente, si morimos, en ese momento estamos presentes al Señor. Y de hecho esto corresponde a algunas anécdotas de personas que han muerto por segundos o por minutos y platican que vieron una luz, y hay diferentes pláticas de experiencias post-mortem, después de la muerte. Pero vemos aquí en tercer lugar un pasaje en Filipenses, capítulo 1, verso 21 al 23, donde Pablo está esperando la posibilidad de que lo manden a morir, que a cortarle la cabeza, porque apeló al emperador romano para que viera su caso, donde ya tenía muchos años en prisión injustamente. Y Pablo decía de que él esperaba que por las oraciones de los filipenses Dios iba a tener misericordia, iba a ser liberado, pero aún si no fuera así, dice el verso 21, que él estaba listo, porque decía, pues para mí el vivir es Cristo. Si vivo para Cristo, porque la eternidad es de Él, porque estoy agradecido que Él me salvó, yo siendo inmerecedor de Él, porque yo veo el poder del Evangelio que cambia vidas y transforma corazones y da vida eterna a la gente. Lo que yo viva, hasta donde Dios quiera que yo viva en este cuerpo, para mí lo vivo para Cristo Jesús. Qué inspiración, ¿eh? Muchos cristianos lo viven para el mundo, para el pecado, o sea, si realmente son cristianos no van a estar entregados a eso, pero algunos han conocido de Dios y se han olvidado y están viviendo vidas que no son agradables delante de Dios. Y Dios te llama y te dice, vuélvete, arrepiéntete, porque Dios quiere que seamos santos como Él es santo y que sin santidad nadie verá al Señor, dice la Escritura. Entonces, pues para mí el vivir es Cristo, y dice Pablo, y el morir es ganancia. Dice, por un lado tengo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor.
Pablo sabía que si el Imperio Romano le cortaba la cabeza, que sucedió más adelante en su vida, que en ese momento su cuerpo físico quedaba tirado en esta tierra para decaerse, para descomponerse, para volver al polvo. Pero dice que eso era para él partir y estar ¿con quién? Con Cristo. El cristiano cuando muere puede tener la promesa de que está con Cristo Jesús. Y en Marcos 12:27, cuando los fariseos le ponen una trampa a Jesús y dicen, a ver si es cierto la resurrección, Jesús, un hombre tenía una esposa tenía un marido, se murió, se casó con el otro hermano y se murió y se casó con el otro y con el otro. ¿De cuál de todos ellos va a ser al final la esposa? Y Jesús les dice, ustedes erran, están equivocados, están en un error, ignorando las escrituras, lo que Dios revela en las escrituras, e ignoran también el poder de Dios para levantar a los muertos. Y les dice que cuando estemos en el cielo seremos como los ángeles, no nos daremos en casamiento. Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y conocemos hasta nuestros tiempos en nuestro judaísmo a Dios como el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que fue fiel a ellos. Y si decimos que Él es el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, no estamos diciendo que Abraham, Isaac y Jacob perecieron y se pudrieron y ya no existen. Porque, dice Jesús, porque Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Jesús les contesta y dice que todos se admiraban de sus enseñanzas. ¿Qué está diciendo Jesús? Que Abraham, Isaac y Jacob no están muertos, sino que porque fueron fieles a Dios y tenían una relación con Dios, estaban vivos delante de Dios. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Y en Mateo 17:3, cuando estaba la transfiguración y Jesús mostró su gloria delante de Juan, Jacob y Pedro, en la transfiguración vemos que se aparecieron Moisés y Elías. Moisés representa la Torá, la ley, Elías representa a los profetas, mostrando que los profetas y la ley dan testimonio de Jesús como el Mesías que estaba prometido en la ley y en los profetas. Pero ahí vemos que Moisés y Elías se manifestaron y estuvieron ahí con Jesús. Entonces significa que Elías obviamente fue llevado al cielo y Moisés sí murió, y vemos que tanto Moisés como Elías, aunque ya no existían en este mundo físico, estaban vivos en la presencia de Dios y Dios les permitió venir. Entonces vemos que la consistencia bíblica habla de que hay un día final de resurrección, y por lo que vemos en las Escrituras vemos que es un día en el que Dios va a poner fin al pecado, a la maldad, esa resurrección de justos y de injustos, pero de alguna manera se ve que hay un estado intermedio, y no es purgatorio, un estado que aquel que ha sido fiel a Dios y que está en Jesucristo tiene una vida después de la muerte. Y por eso vemos que Jesús le dijo al criminal en la cruz, o al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso vemos que Pablo en 2 Corintios 5 dice que cuando estamos ausentes del cuerpo, estamos presentes al Señor. Y también dice en Filipenses que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y que si él parte, prefiere partir para estar con el Señor. Entonces vemos que es claro en la Escritura que no es quedarte en la tumba muerto esperando ese día final de resurrección, que sí es algo bíblico, sino estar con el Señor, y ese día final de resurrección va a ser un día en que de alguna manera ese estado intermedio que estamos, gozando la presencia de Dios, donde no hay más llanto, tristeza ni dolor, estamos en la presencia del Señor, nos va a ser dado a todos los que seamos de Cristo un cuerpo glorificado, un cuerpo físico perfecto, pero hay un estado de vida espiritual, como vemos en la consistencia de todos los pasajes bíblicos. Por eso dice en 1 Corintios 15:53, es necesario que esto corruptible, nuestra carne que se enferma, nuestra vida que a veces fallamos al Señor, que somos tentados, esto corruptible se vista de algo que no se corrompe, de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Devorada ha sido la muerte en la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? A través de la resurrección de Jesús, dice Pablo. ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? La muerte es la cesación de la vida, y la muerte es un enemigo en las Escrituras que Cristo Jesús venció en la cruz.
Y tú me puedes poner a todas las religiones del mundo, a todos los líderes religiosos y filósofos, pero el único que venció la muerte, que fue visto por más de 500 personas vivo, según 1 Corintios 15, que Pablo, el perseguidor de la iglesia, le vio resucitado y decidió seguirle, que 1 Juan dice, lo que tocaron nuestras manos, lo que vimos tocante al verbo de vida, esto les anunciamos. Pedro, que dice, no les hemos dado a conocer la venida del Señor Jesucristo como siguiendo cuentos inventados o fábulas artificiosas, creadas, inventadas, diciendo mentiras, sino habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. El historiador Flavio Josefo habla de cómo los cristianos vieron a Jesús nuevamente, reportaron haberle visto vivo y estuvo con ellos por 40 días y más de 500 personas le vieron resucitados. Y por eso dice Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, sepulcro, tu aguijón? El peor enemigo del ser humano ha quedado cancelado y destruido para aquellos que están en Jesús, porque hemos creído en aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermano en Cristo, tenemos una esperanza viva. Esto dice el apóstol Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y dice, y recibamos una herencia, la herencia de la vida eterna, de la presencia de Dios, que no se puede destruir, ni se puede marchitar, ni se puede manchar la promesa de la vida que Dios nos ha dado. Esa es la herencia que está reservada en el cielo para ustedes, a quienes Dios protege con su poder por la fe. No te despegues del Señor, querido hermano o hermana. Mantén tu fe en fuego por Dios. No te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre, dice la palabra de Dios. Mantente leyendo la palabra en oración, sirviéndole a Dios, porque la fe protege nuestra vida. Dios nos guarda a través de la fe hasta que llegue la salvación que se dará a conocer en los últimos tiempos. Y esa salvación es la redención de nuestro cuerpo, que habla también Pablo en Romanos capítulo 8. Y dice, esto es lo que ustedes los llena de alegría, a pesar de tener que al presente tengan que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Eso nos dice la palabra de Dios, de que aunque en el tiempo presente pasemos pruebas, lo que nos da esperanza es saber que tenemos una esperanza viva, una herencia que no se puede corromper. Quiero repasar algunas cosas que vimos. La revelación de Dios es progresiva. Significa que en Génesis Dios no nos dijo, hay un cielo, hay un infierno, esto va a pasar con la vida después de la muerte. No, es algo que se va dando luz poco a poco y por eso es que hay confusión. La Biblia sí dice que los muertos van al Seol o al Hades, el lugar donde están los muertos, pero no nos da más información de qué sucede allí. La Biblia sí habla de un día de resurrección final, una resurrección tanto de justos como de injustos, algunos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Y tenemos que vivir preparados. La Biblia nos habla de un juicio que Dios ha establecido a todos, morir una sola vez y después de esto el juicio. La Biblia nos muestra que hay un día de resurrección final. Y eso no significa que aquellos que han muerto en fidelidad a Dios no tengan algún estado intermediario entre su muerte y esperar el día final de resurrección, de tener un cuerpo glorificado, un estado de conciencia. Y hay suficiente evidencia bíblica para mostrarnos que así es. Dios es Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Él no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y vemos que la parábola de Lázaro y del rico haya sido un hecho real o solo una parábola, una ilustración, nos habla de la posibilidad de una vida consciente después de esta vida, una vez que muramos. Hay tres pasajes claros. El primero, en Lucas 23, Jesús le dice al ladrón en la cruz que se arrepintió, que hoy mismo estaría con él en el paraíso. Entonces Jesús no se equivocó ni le dio una promesa falsa. Esa persona al morir iba a poder estar con Jesús mismo en la presencia de Dios por su arrepentimiento.
Y ese puede ser tu caso. Hoy puedes arrepentirte y darle tu vida al Señor. Y vemos en 2 Corintios 5 que Pablo dice que cuando dejamos este cuerpo, esta tienda se deshiciere, tenemos de Dios un edificio en el cielo no hecho por manos y es una morada eterna. Y dice que estemos ausentes, cuando estemos ausentes de este cuerpo, estaremos presentes al Señor. Y Pablo dice en Filipenses, capítulo 1, verso 21, para mí el vivir es Cristo, el morir ganancia. Y dice de que si dejamos este cuerpo, partimos y estamos con Cristo, lo cual es mucho mejor. ¿Qué te parece? ¿Qué fue de bendición para tu vida? ¿Hubo algo que aprendiste, algo que no sabías antes? Déjanos tus comentarios en el video. ¿Cómo fue de bendición, de esperanza? Finalmente terminamos reconociendo que todos los que han muerto en Cristo tienen una esperanza viva y están con el Señor aguardando su venida y aguardando los muertos en Cristo que tengan resucitado un cuerpo glorificado, pero están en la presencia de Dios, donde no hay más llanto, tristeza ni dolor, donde la Biblia dice que son cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Si Dios ha tocado tu corazón y no conoces de Cristo, Dios te está esperando. ¿Qué esperas para rendirte a Dios y decirle, Dios, yo quiero conocerte, quiero seguirte, quiero caminar contigo, quiero aprender a saber cómo vivir una vida dentro de tu voluntad, quiero estar un día en tu presencia? La Biblia dice que si tú te arrepientes de tus pecados, crees en Jesús y clamas a Él, el Señor puede perdonarte, recibirte, y la Biblia dice que entonces puedes llegar a tener la promesa de la vida eterna en Él. Si quisieras entregar tu vida a Cristo, por favor, escríbenos y dinos cómo podemos ayudarte. Allí en tu casa tú puedes orar, clamar a Dios y por favor avísanos cómo podemos servirte. Escríbenos a tuiglesiavida.com y en donde dice soy nuevo, ahí puedes decir quiero entregar mi vida a Cristo y podremos estar en contacto contigo para poder ayudarte. Para aquellos que son de casa, si Dios habló a tu corazón, espero que el mensaje de hoy te dé ánimo, te dé esperanza. Y si tienes cosas que arreglar en tu vida, ponte a cuentas con Dios. Vive una vida fiel al Señor para que cuando Él venga nos encuentre haciendo su voluntad. Iglesia, sigamos invitando a otros a conocer a Cristo, compartiendo los mensajes, invitando personas y amigos. Espero que este programa haya sido de mucha ayuda y bendición. Nos vemos pronto, nos vemos el domingo. Les mando un abrazo grande. Que Dios les bendiga grandemente. Cuídense mucho y estamos en contacto. Un abrazo. Dios esté con ustedes.